Bienvenidos y bienvenidas a De Libros y más. Tengo una pregunta. ¿Ustedes conocen su linaje? ¿Conocen quiénes son sus antepasados? Y si no, ¿les gustaría descubrirlo? Bueno, de este tipo de temas vamos a conversar junto a Gonzalo Luengo, quien es profesor de inglés y además genealogista. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Anita, muchas gracias. Muchas gracias por estar en este capítulo y hoy día vamos a conversar de tu primer libro, que es Construye tu árbol genealógico. Claro que este es un manual, una guía para conocer distintas cosas, no solamente quiénes fueron nuestros antepasados, sino que también hay más herramientas que nos ayudan a incluso saber nuestra eh, nacionalidad también. Entonces, bueno, a partir de esto, antes de comenzar con las herramientas en sí, quiero ir por el final del libro. Wow, ya. Y tú dices por qué, que es donde tú cuentas tu experiencia personal. Ah, ¿Cómo comenzó todo esto? sí, bueno, en primer lugar comentar que no es mi primer libro, he escrito otros, pero este es el primer gran libro que hago. O sea, cualquiera puede hacer un libro, pero que de pronto una editorial como esta te contacte porque te descubrió en TikTok, es como notorio, así que es como mi Wow. primer gran libro, por así decirlo. Y bueno, todo esto parte porque mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 12 años y ambos pasamos hambre incluso porque no teníamos recursos, ya que mi papá era el proveedor y la ciudad donde nosotros somos, que yo soy de Chillán y siempre vivo ahí, de pronto no fue un espacio para mi propia mamá para poder hacer más billetes, más lucas. Entonces no se le dio. En ese contexto, la mamá de ella, mi abuela materna, nos empezó a enviar ayudas como cajas con comida, etcétera, y cualquier cosa que nos pudiera servir. Y en una de esas cajas venían fotos de la familia. Y te estoy hablando año 2000, 1999. Y dentro de las fotos había una foto de uno de mis tatarabuelos, varias fotos de uno de mis tatarabuelos, una que es de 1866 me parece, una como de las más viejas. Y mi primer sentimiento, que tuve dos básicamente, el primero fue valorarlo, porque era extraño. Yo tengo amigos que de pronto van a una biblioteca y como son descendientes de grandes personajes históricos, toman de cualquier biblioteca pública de Chile un libro y sale la foto, no sé, del antepasado que fue diputado. Ya, en mi caso, no, y en el de muchos venimos de familias que durante siglos son personas comunes y corrientes, pero claro, todos somos descendientes, yo, tú, de seguro, de gente muy importante y poderosa hace tal vez siglos, y no sabemos. Y bueno, en ese sentido lo valoré, porque era verle el rostro a un tatarabuelo que era una persona común y pude vérselo. Y mi segundo sentimiento, que acá lo digo, fue compartirlo. No encontraba correcto ni justo que, de acuerdo a la lógica de que un tatarabuelo tuyo tiene más de un tataranieto vivo o más descendientes incluso, yo fuese el único que tuviese acceso a ver su rostro. Entonces yo fui a Intillán a un centro de llamado que tenía las guías telefónicas de todo Chile y ahí yo empecé a copiar los nombres de personas que llevaban el apellido de este tatarabuelo, que no es común, y hice un listado. Yo iba al registro civil con esos nombres a pedir los certificados de nacimiento, veía el nombre de los padres de las personas de la guía de teléfono, gente desconocida para mí, Oye, ¿y esto te tomó mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo dos estuviste? años aproximados, más o Wow. menos, que me tomó finalmente establecer mi parentesco con cada persona de la guía de teléfono para yo después enviarle copia de las fotos y que pudieran verle el rostro al antepasado que teníamos en común. Así partí, haciendo árboles, ramas de gente desconocida. Claro, hasta que en algún momento hiciste match y dijiste, esta es la persona y que venía de Italia, ¿no? Certificadamente, sí, y es un tatarabuelo mío que venía de Italia. Sí, Claro, o sea, súper interesante comenzar así y saber que no todos somos de Chillán, nuestra rama se ha expandido por el mundo. sí. Así que es muy interesante. Oye, y luego de esto, ¿tú en qué momento dijiste, bueno,
Después comenzaste en TikTok, pero ¿qué te llevó a compartir tus conocimientos de 2 años de investigación con más personas? Bueno, yo partí en esto el año 2000 aproximadamente con esta experiencia y como muchos genealogistas lo hacemos porque iniciamos con nuestro propio árbol y el año 2006 empecé a requerir de Family Search, que es esta división de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se ocupa de atender necesidades genealógicas tanto de los miembros de esa iglesia como de los que no somos de esa iglesia. Y al acercarme ahí, tuve tenía el tiempo para poder servir de voluntario en días que ellos no abrían. Entonces me servía tanto a mí como a ellos. Entonces partí como por una necesidad. Y ahí fue mi primera experiencia de compartir conocimiento con la comunidad de esa iglesia y la gente de Chillán que iba a atenderse conmigo y que yo sigo trabajando hasta el día de hoy. Ya son 19 años en eso atendiendo casos. Y compartir los medios digitales, yo sí partí el 2009, o sea, no 2 años después, ya llevaba Ya. 8 años, 9 años, claro, de experiencia en investigación, cuando yo inicié mi blog que se llama Genes de Familia. Y la primera entrada a mi blog fueron entrevistas escritas que les hice a descendientes de 2 familias chilenas de las que se han hecho publicaciones, que fueron los niños de CPA y la familia Irarrázaval. Y a ambos les hice preguntas básicas como qué sabían de sus ancestros, qué sentían. Esa fue lo primero que compartí, fue algo personal, fue la visión de descendientes de familias Claro, chilenas. claro, pero estas preguntas básicas te van llevando a más información y más información porque uno puede ir conectando esas pequeñas cosas con más personas. Claro, todo, al final tú te das cuenta que nadie va a hacer tu árbol genealógico. O sea, si existe un error como bastante común en algunos genealogistas, Ujú. es de pronto partir como cobrando o ofreciendo tu servicio y entre todo pones que te venden un libro, te venden un árbol enmarcado. Y eso es un error por dos razones. Primero, y básicamente, porque estás ofreciendo algo que parece definitivo a una persona que tal vez no tiene tiempo de hacer su árbol. Entonces te lo compra, tal como tú le compras a un pintor una pintura de Claro. alguien. Y la pintura puede demorar 2 meses, 3 meses, un año. Pero en genealogía necesitas hacer una pintura detallada de cada persona en tu árbol, que no necesariamente son tus ascendientes, son las personas que rodearon a cada uno de tus ancestros. Entonces demanda mucho y la industria de la genealogía mundial actualmente prioriza y se enfoca finalmente en que cada uno haga su árbol. Y bueno, finalmente en esa recolección de datos, como tú dices, logras establecer vínculos e historia que al fin y al cabo te llevan a tener seguridad de que todos venimos de donde mismo. Y es lo que, no sé, los sabios de la Ujú. antigüedad, de Grecia, Roma, y la propia Biblia y ciertas culturas te indican que hay un origen en común. Claro, y no solamente el nombre, es como qué pasaba con su cultura, qué hay detrás. Oye, y yo estuve revisando la plataforma en la que tú colaboras y puse mi apellido, me puse a investigar cómo había, cómo ver como todo lo que había. Así que ahí estuve tratando de descubrir cuántos Moragas hay, que ese es mi apellido. Mi segundo apellido también lo busqué y ese ya eran más personas. Así Genial. que bien, bien interesante empezar a averiguar de esto. Yo también veo que tú andas trayendo tu polerón Ah, del, sí, del gracias por árbol. comentarlo. Sí, Me gusta me mucho. gusta mucho este bolerón. ¿En qué parte estás tú? ¿Dónde Acá, por está? acá, la lectura del Ok. árbol la puedes hacer como tú quieras, como de abajo arriba, etcétera, pero yo estoy en la burbuja que está por acá y básicamente este me gusta mucho porque muestra un fenómeno que se da en prácticamente todas las familias de Occidente y todo el mundo occidental, digo Europa, América, en que acá tenemos endogamia. Tú ves que el árbol como que parte acá abajo en las raíces, pero que vuelve a unirse en un punto. Y eso es porque tengo dos tatarabuelos que eran primos en tercer grado entre sí. Ah, Y mira. esto es una de las tantas conclusiones a las que tú llegas.
básicamente, y socialmente, como les comentaba, en Occidente se da este fenómeno. En América, básicamente lo voy a decir, que es mi especialidad, que es Chile. La conquista se da, de pronto, algunos historiadores establecen las fechas de distintas formas, pero básicamente podríamos decir que los antepasados de las personas, hasta hoy mismo, pasan por por las siguientes etapas. O sea, la sociedad pasa por esto. Primero, siglo XVI, comienzo del XVII, es la conquista, se fundan ciudades. Por ejemplo, Chillán en 1580, Santiago, Concepción, etcétera, Valdivia. Y ahí se asientan las primeras familias. Hasta que llega un momento que la conquista acaba, de alguna manera, ya no hay mayor labor o guerra, etcétera, y las familias pasan posteriormente a quedarse en zonas rurales. Cuando ya los soldados retirados, por ejemplo, que es algo clásico, ya no tienen otro sustento, pasan a ser agricultores. Y en ese momento, las familias empiezan a aislarse en pequeñas comunidades rurales, por así decirlo, de menor tamaño que las ciudades, y comienza la endogamia. Y ahí como que no hay alternativa. De pronto hay muchos mitos y es como que mi familia se casaba porque querían cuidar las herencias, que no se mezclaran, y no, Es lo muchas veces típico que uno escucha. puede haber esa intencionalidad, no lo niego, pero eso es algo muy poco certero decirlo cuando tú te encuentras con que no conocías a nadie más y necesariamente tú te ibas a casar con un primo lejano tuyo. Entonces, no, y cuando tú empiezas a ver legalmente cómo la herencia se manejaba, te das cuenta que tu teoría de que se casaron por conveniencia no cabe en esto. Y bueno, y después de estar en esto rural, que se casan todos, entre primos, tíos con sobrina, tías con sobrinos, etcétera, pasamos a el maravilloso, o no tan maravilloso, la verdad, siglo XIX. Y bueno, las cosas que me quedé pensando. Y bueno, y en el siglo XIX, con la industrialización, en el caso de Chile, tienes dos grandes polos donde las familias se van desde la ruralidad, que son el salitre en el norte y la prosperidad de la Araucanía en el sur, cuando por leyes y el Ministerio de Colonización se empieza a potenciar el desarrollo de la Araucanía. Y tenemos grandes joyas a la vista, como el acueducto del Mayeco al sur, y en el norte las salitreras que quedan abandonadas, que son ciudades prácticamente lujosas con teatro. Entonces, la familia ya está en este punto ahí, a fines del 19, comienzo del 20. Llega la decadencia del salitre, la prosperidad de la Araucanía tal vez no va para más, o sigue siendo próspera tal vez, y la gente ya se empieza a mover de nuevo, ¿a dónde? A las ciudades. Y la gente del campo sigue a las ciudades. Y mi teoría, cuando yo de pronto voy a alguna discoteca, qué sé yo, de carrete, yo digo, por ejemplo, acá en Santiago, en Chillán, yo digo, todos los que estamos en la pista de baile, de pronto venimos de distintas realidades migratorias. Entonces puede que haya uno, yo, por ejemplo, mi familia llegó a la ciudad desde San Ignacio. Quiriquina y Calle Alegre, y somos varios. Tengo otros, digo, que están en la pista, que son de Ningüe, que es el norte de Ñuble. Acá mismo en Santiago puede haber gente que es nieta, que son primera generación nacida en ciudad, que teníamos casas con ladrillo, que ya no teníamos piso de tierra, como era hasta hace 120 años para la mayoría. Pero nuestros abuelos sí crecieron ahí, y nosotros somos primera generación que somos de ciudad. Y lo fuerte es que mi teoría es esta: vamos a empezar a vivir en el próximo siglo. Tal vez, yo digo, si la gente que hoy va a la disco tiene hijos, digo, gente de tipo, no sé, 20 años, ya en 30 años más, los hijos de ellos podrían llegar a casarse como entre sí. Y ya vamos a pasamos de una endogamia rural a una endogamia urbana. Wow. Ahí veo, esa es mi teoría, como el camino de Suena brutal, pero tiene bastante sentido. Sí, porque yo al eso final, detecto que se viene eso. A mí me pasa también que mi papá es del sur, también es de Chillán, Genial. y nosotros antes íbamos a los cumpleaños de mi bisabuelita. Entonces, ¿qué Una pasaba? suerte tener una bisabuela viva. Claro, ella llegó casi hasta los 100 años y llegábamos nosotros de la ciudad, de distintas comunas de Santiago, íbamos hasta allá, nos encontrábamos con otros familiares que venían de otras partes del sur, uno que era del norte, y no, yo no los conocía, pero ¿qué encontraba en común? Decía, todos tenemos la nariz chueca. Genial. Claro, pero por eso yo decía, creo que somos familiares por esto. Y conversando, como, sí, no, puede ser tu primo en segundo grado, tío de...
Y claro, ahí uno va conectando cosas y puntos. Y bueno, y otra de las cosas que me llama la atención de, aparte de tu libro, es un video de TikTok que hiciste hace mucho tiempo atrás, pero yo creo que fue uno de los primeros que vi, que conectabas, Disculpa, no hablamos nada, así que, ¿qué video será? acá Ya. vamos, conectabas de alguna forma Felipe Camiroaga, Marcelo Ah, Ríos y Gabriela Mistral, que es una sí, investigación de otro libro, pero sí, yo vi el video y quedé como, ¿qué cosas tienen en común en estas tres personas? Son familiares de alguna forma. claro. Y ellos son descendientes básicamente de que algo que me encanta que se esté popularizando y que se sepa, que es una realidad, y es que cuando tú, bueno, lo primero es tener pruebas documentadas y que sean pruebas primarias. O sea, en genealogía no te sirve ocupar libros de genealogía. O sea, ese video para mí está mal. Yo no lo haría hoy, me Ah, dan muchas mira, ganas. eso es de 2021. Sí. Eh, o sea, yo lo hice, me gustó y yo tenía los seguidores de ese tiempo en un vivo que tuve tipo 3 de la mañana en medio de la pandemia. Decidimos los personajes de una lista que estaban todos emparentados, decidimos cuáles poner en el video. Entonces yo lo hice interactivamente con los seguidores en TikTok. Pero bueno, eso es tomado de una investigación que ya se hizo. Ujú. En genealogía no se debe, es que no tiene sentido que tú hagas genealogía con otro libro u otro árbol. Entonces, tu base tienen que ser los registros. La genealogía se hace con registros. No puedes tener, por ejemplo, hacer una tesis tuya de la universidad, tipo, no sé, de la historia no sé, del Cerro Provincia, que me encanta, ya. Y de pronto todas tus fuentes son, no sé, el libro, no sé, Montañas de Chile del año no sé cuánto, ya. ¿Dónde Y está tu ¿dónde está? investigación? Exacto, no fuiste a la fuente primaria. O de pronto, claro, es valorable que a ti te hablen. Hay muchas tesis en la universidad y esto yo lo voy a criticar hasta el cansancio porque he visto tesis que son un desastre de escuelas de historia de universidades de Chile y de otros lugares, igual doy pie a eso, porque todas sus fuentes son entrevistas y está bien entrevistar. Pero cuando tú estás trabajando en historia, y en esto en particular, que es genealogía, que no es ser historiador, es ser genealogista, los genealogistas vamos como más al hueso, pero como historiador, los historiadores estudian o analizan periodos amplios, la sociedad misma, nosotros vamos enfocados a una persona, pero por favor, que los historiadores no solo se basen en entrevistar gente y vayan a ver los registros también, porque la historia parte de la escritura. Claro, No uno puedes, necesita un antes, o poco sea, de la claro, ciencia de tener como un comprobante. exacto. Y que Ujú. se te certifique eso en el mismo sentido de no depender de lo que una fuente secundaria te diga. Que una persona te hable es una fuente primaria, no, porque es el cerebro humano. Así como el libro registra cosas, tus neuronas las registran. Y lo peor es que el papel aguanta cualquier cosa, no solo mentiras, también grandes verdades, y permanecen ahí en el tiempo registradas. En cambio, el cerebro es variable. Yo puedo tener recuerdos que en mi mente durante los años van mutando y yo sin querer creo recordar cosas. Y te doy un ejemplo. Yo tengo un amigo que le comentaba que los padres que van a inscribir a sus hijos, desde 1900, desde la década del 70 aproximadamente, en el Registro Civil de Chile, anotan de puño y letra el nombre de sus hijos en el comprobante de parto cuando van a inscribir al niño para que el funcionario del Registro Civil considere esa ortografía y esa forma de escritura directa como referencia para poder hacer la inscripción de nacimiento. Ujú. Ya, y yo le decía esto a este amigo, y mi amigo me decía, no, que yo me acuerde, yo nunca escribí esto. ¿Cuándo? No, eso es raro. Yo nunca escribí el nombre de mi hijo. Amigo mío que es padre, es el contexto. Y yo le decía, no, pues es que, ¿pero tú fuiste a inscribirlo? Sí, yo fui a inscribirlo al registro civil con el comprobante de parto. Ya, ¿qué hice yo? Pedí la fotocopia de nacimiento del niño. Me llegó que esto es un trámite que cuesta 1.970 pesos, es solo presencial hasta el día de hoy, año 2025 que estamos. Ojalá que esto cambie. Yo no lo veo muy posible, requiere muchos recursos de registro Ujú. civil poder entregar una solución digital y es muy complejo además por el tipo de trámites que tú tienes que hacer con esos documentos cuando son Claro. legales, que muchas veces lo digital no te va a servir para un trámite legal. Entonces, como sea,
Fui, como es manual, demoró 2 semanas, una semana, y me llegó el comprobante de parto del hijo de mi amigo. Y ahí, cónchale, ahí tiene. ¿De quién es esa letra? Dime, ¿de quién es esa letra? Y la firma que pone al lado. ¿Quién es? Tuya. Ah, me Creo que acuerdo. pasó, puede Claro. ser. ¿Viste que es verdad? Porque la mente humana es débil. Claro, ¿no? Sí. Y en el momento de tener un hijo, yo creo que lo que menos estaba preocupado Pero era de lo que estaba obvio. firmando. Y por eso, una gran reflexión con una genealogista estadounidense que conocí, que se llama La Genealogista Formidable en Instagram. Ella reflexionaba hace poco, que lo vi, que todos los registros civiles, parroquiales, etcétera, no están hechos para los investigadores y para los descendientes. No están hechos para que nosotros podamos hacer genealogía o hacer un trámite legal por derechos hereditarios como obtener nacionalidad alemana, francesa, croata, ahora que está muy en boga. Están hechos para poder cumplir con términos legales de cada época. Claro, Eso. mientras la persona esté viva, puede hacer sus trámites y chao. Claro, y ahí tú, aparte que el amigo, que claro, pues tenía la guagua encima, y, o sea, no sé si la llevó, yo creo que no, pero estaba con la mamá, no sé, estaba preocupado de eso, pues. Entonces, y en menos de 5 minutos que dura el trámite de inscribir al niño, sí. Claro, ¿no? Me imagino. Oye, y me gustaría saber si hay alguno de los casos que tú hayas como investigado, que te haya así como sorprendido o te haya dejado con la boca abierta. Ah, y sí, yo podría hablar, bueno, todos los casos son especiales, y yo atiendo aproximadamente unos 10 casos a la semana, que son, ¿a qué me refiero con atender? Estar 1 hora concentrado o más con una persona frente a los documentos, haciendo preguntas, llamando a familiares y tratando de, en esa hora, ser muy óptimo y recurrir a todo para el objetivo de cada uno. Y en ese sentido yo podría hablar de muchos casos, como de documentos tipo de hace más de un siglo, no sé qué. Pero me quedo con uno muy reciente que yo lamento no acordarme, pero me emocionó muchísimo, ¿ah? Y es que en una oportunidad yo a veces recibo, y me debería quedar con esto en mi mente, la verdad, ahora que lo pienso, porque cada cierto tiempo recibo mensajes por correo electrónico, por ejemplo, de gente que me agradece por haber compartido un tutorial que a ellos les permitió conseguir datos. Y bien, esta era una chica, una señora, no sé, que me da las gracias porque yo tengo un tutorial en que yo enseño cómo conseguir copias de las fotos de tus cédulas de identidad, que eso es válido esencialmente para cédulas que se emitieron desde la década de 1980 hasta acá. O sea, Ok. tal vez no esperes que vas a encontrar fotos de antepasados tuyos desde la cédula que inicia en 1924. Pero ese tutorial llevó a esta señora a agradecerme la situación que ella vivió, que fue esta. A ella le robaron su billetera No. y de alguna manera no tuvo la precaución, tal vez, o qué sé yo, de cuidar el hecho que ella tenía la cédula de identidad de un niño que era su hijo, de su hijo, tenía la cédula ahí, pero su hijo estaba muerto y murió muy chiquitito, poco después que la cédula se emitió. Y era la única imagen que ella tenía de su hijo. Oye, qué triste. Y le robaron la billetera. Y nunca más recobró la... Ay, me da pena esto, todavía no terminó, ¿ah? Nunca más recobró la cédula. Y vio el tutorial que yo tengo ahí y nunca me habló en ese sentido. O sea, ella me llegó y me contó el final ahí de golpe. Ahí tienes tú con lo que me sirvió lo tuyo y muchas gracias. Ya. Y bueno, hizo el tutorial y pidió la copia de la foto de la cédula de su hijo. Mira. Y es fuerte entender cómo a ella me comentaba de alguna manera que la imagen de su hijo se le iba desvaneciendo en su mente. Qué triste. ¿Y cuántos años pasaron de que... No sé, eso me gustaría volver a encontrarlo. Yo trato a veces de buscar en mi correo electrónico como las palabras clave de lo que estoy hablando para pillarlo. Uy, se está viendo esto ella, por favor, escríbame. gonzaloluengo.cl, ahí está un link de correo. No, pero es una historia muy emocionante sí. que es lo que comentábamos al inicio, no solamente para encontrar a tu antepasado, podemos encontrar muchas cosas. Sí. Y como tú dices, la imagen de un hijo fallecido. Claro, muchas cosas. A mí a veces me dan ganas para romper un poco el llanto, de tipo ir caminando por la calle y grabar un tutorial así como de que alguien se sube a un auto y yo
Ahí, con la patente del auto, empiezo a sacar antecedentes, el nombre del dueño del auto, la dirección de donde vive, el historial de los dueños del auto, que todo eso tú lo puedes sacar por internet. Y llegar a la Claro. genealogía y ver si el que se subió al auto es mi pariente. Me encantaría hacer eso. O sea, puedes de todo, la verdad. Sí, Claro, estos son entre métodos periodísticos, de Descartes, de genealogista, claro. una mezcla de todo. Y la genealogía, perdón, buen punto, trata de, a través de estos antecedentes, establecer vínculos familiares. Claro, no, sí, Sí. es muy, muy Y de la bonito. historia de cada uno. Y por eso de pronto tomo el ejemplo que me pasó, que en un cementerio me comentaron que para qué yo necesitaba tener la ficha donde está el listado de sepultados en una tumba familiar, si yo debía conformarme con lo que el registro civil o Family Search me daba. Mal, porque en una tumba familiar puede no haber solo familiares y puede Claro. estar una persona muy cercana a la familia sepultada ahí con el permiso de los dueños de la tumba. Y eso es parte de la historia de la familia. Una persona que no es tu pariente, de sangre ni de nada, conocido, y que lo sepultaron ahí porque era tu gran amigo, tu gran amante, la persona que estuvo contigo, pueden ser las personas que pasan de ser tu nana o tu mayordomo, pasa a ser una familia más y te sepultaste con ellos. Claro, tiene Y un no valor puedo, y no lo tremendo. vas a saber nunca si el cementerio no te facilita eso. Ujú. No, sí es súper importante. Ahora también las familias se pelean, que la herencia, que esto y los contactos se van perdiendo. Además, Entonces tenemos como mucho por trabajar, por descubrir. eso. Así Y a propósito te que digo algo, el libro yo lo inicio con un listado de mitos. Y ahí tú comentabas algo de familiares que se pelean. Un mito extendido es que, o una situación, perdón, no es, más no es solo un mito, es el hecho de tener ciertos familiares que tienen información, como la libreta de familia de tus abuelos o de tus bisabuelos, y no te la quieren pasar porque como tú eres mormón, por ejemplo, yo que no soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es lo más certero de decir, porque el movimiento religioso mormón, también lo explico en el libro, tiene ujú. más de una denominación e iglesia, y esta es la que se ha ocupado mayormente de genealogía. Entonces la gente, porque claro, como tú eres de tal religión, vas a ocupar el nombre no sé para qué, no importa. Si hay un familiar que no te quiere conviar información, no importa. De seguro vas a tener más de lo que esa persona tiene. Claro, ¿no? Y ahora con internet, con todas las plataformas que vas mencionando en el libro, yo creo que uno puede llegar a grandes descubrimientos y yo creo que están todos invitados a leer este Sí, libro, que están todas las explicaciones habidas por haber y si no, también están hasta en redes sociales, ¿cierto? así es. Así que GonzaloLuengo.cl. estupendo. Oye, ¿y alguna firma? ¿Dónde te podemos encontrar próximamente? Próximamente, no sé, desafortunadamente, pero voy a ir comunicándolo en gonzaloluengo.cl, esencialmente en los botones de redes sociales. En TikTok, por ejemplo, o en Instagram, por si Súper. acaso, que están ahí en gonzaloluengo.cl. Ahora mismo, digo como anécdota, que esto va a salir después de seguro, voy a estar firmando en el Costanera Center entre 5 y 7, más o menos, eso. Ah, estupendo. Sí. Entonces, bueno, todos invitados a ver lo que se venga de Gonzalo Luengo. Te agradezco por estar en este capítulo, Gracias a ti. contarnos un poco más sobre todo esto que uno lo ve como foto, mamá, papá, hijos, abuelos, Sí. pero hay mucho más. Mucho Así más. Es una disco completa o más. Eso. que Sí. eso. Bueno, nos vemos próximamente en otro capítulo de Libros y más y no olviden suscribirse.